Valores asegurados de las pólizas, Luther. De lleno. Lo prometido es deuda. Claro. Y aquí está nuestro amigo y hermano, Julio, que nos prometió estar por acá y así es, así está. Eso es y así. en el día de hoy vamos a hablar de eso que es tan importante para ver cómo realmente se determinan. Hay un tema de buena fe, a veces las personas hablan de un valor, pero no tiene por qué ser así. Y todo eso lo vamos a ver en este capítulo. No, y en el capítulo pasado mencionamos en varias ocasiones el tema valor asegurado. Entonces, Julio, ¿es lo mismo valor asegurado que valor de reposición? Buenas, gracias por invitarme nuevamente. Sí, claro. Ya estamos por aquí Cumpliendo. con algunas presentaciones y seguiremos más adelante viendo algunos temas. Claro, claro. Sí, al final es lo mismo. Lo que tenemos que determinar cuál es el valor real o cuál es el valor correcto de asegurar dependiendo el tipo de edificación o dependiendo la maquinaria en específico. Se supone que dependiendo la póliza tenemos que asegurar el valor a reposición, el valor de reposición a nuevo de las propiedades. Y eso tiene una explicación. La explicación es que se asegura el valor a nuevo porque si hay una pérdida, en el caso de las edificaciones, tú no puedes conseguir un block de medio uso. Tú tienes que hacer la obra a nuevo. Y en el tema de las maquinarias, se asegura el valor a nuevo de la maquinaria por dos razones. Si es una pérdida parcial, la maquinaria no se le aplica depreciación porque si es una pérdida parcial, tú le vas a poner, por ejemplo, si es una planta y se le dañó el motor, tú le vas a poner un motor nuevo. Se aumenta el motor. Aunque el generador sea usado, tú tienes la planta seminueva. Okay. Si es una pérdida total, entonces la máquina sí se desprecia y se paga el valor actual de la máquina. Okay. Básicamente se asegura el valor a nuevo es por una pérdida parcial. Bien. Excelente. Es bueno que, ya yo lo voy a aclarar. El tema del valor a reposición incluye valor de instalación, transporte. Muchas veces el cliente te dice, sí, eso vale $50,000, pero a él le cuesta $1,500 traerla, $1,100 instalarla, $1,200 que se la chequeen para... Entonces, todo ese tipo de gastos adicionales están en una edificación, y esto es muy bueno aclararlo porque hay mucha duda con relación a eso. Muchas veces el suscriptor va a asegurar una villa, que es donde más sucede, y le dice al cliente, ¿cuánto cuesta la villa? El cliente te dice $1 millón. Sí. Y se suscribe por $1 millón. Es muy difícil encontrar una edificación per se que cueste $1 millón, porque es la construcción solamente. Si tenemos una edificación en Punta Cana, por ejemplo, perfectamente puede costar $1 millón, pero ahí está incluido el terreno. Sí. Y el terreno no se asegura. No. Entonces, solamente se asegura la edificación. Entonces, el valor de la edificación a nuevo hay que verificarlo bastante bien para que no ocurra eso. En los casos de los apartamentos, y esto es algo que siempre he explicado o he tratado de explicar sobre los corredores porque no lo entienden, los apartamentos, lo correcto es que se asegure el condominio completo, o sea, el edificio completo. Sí. ¿Por qué? Porque si hay un siniestro y se dañaron las bases del edificio, hay que tumbarlo y volverlo a hacer. Pero la mayoría de la gente no se pueden poner de acuerdo. No se ponen de acuerdo. No. Entonces, se asegura el apartamento. ¿Qué pasa? El apartamento tiene intrínseco las áreas comunes de eso, que incluye el terreno. Entonces, para poder asegurarlo de la manera correcta, debe de especificarse en la póliza que se está asegurando el valor comercial de esa propiedad. ¿Por qué? Porque si hay un siniestro y yo vivo en el piso 10, por ejemplo, y por alguna razón se incendió abajo y hay que demolerlo, yo no puedo esperar que a todo el mundo le pague y que se reconstruya la torre para poderme mudar. Entonces yo lo que necesito es buscar un apartamento de iguales características y mudarme. Ahora bien, el título de propiedad de ese apartamento entonces pasa a ser parte de la aseguradora, porque la aseguradora me está indemnizando el valor comercial. Por eso hay que especificarlo claramente en la póliza, porque si no, el ajustador lo va a ver como que hubo un soproseguro, va a pagar la cantidad a indemnizar y lo otro, lo que le tocaría era devolver la póliza. Entonces el cliente ya no pagó siempre pensando que estaba asegurado de esa manera y no fue así. Escuchándote, excelente dato. Sí, pero muy no es bueno. Mentira, ¿no? De verdad. Y escuchándote así de lo que sería la práctica en el día a día,
Existiría entonces mucho supraseguro en el tema de las villas, porque muchas personas dicen, ¿cuánto te cuesta esa villa? Tú dices $1,000,000, como bien mencionaste el ejemplo, y tú dices, bueno, es que el terreno no se asegura, y las villas es muy difícil que una estructura cueste $1,000,000, entonces la persona te va a decir, va a hablar según su propiedad, según su patrimonio, según lo que él entiende que tiene ahí. Entonces existe mucho supraseguro en el tema de las villas. Muchísimo. O sea, en esta misma semana yo fui a Río San Juan a ver una villa y me dijeron el valor asegurado de $2,700,000. Cuando yo dije, eso es increíble, pero yo voy a ir a verlo. Resulta que es una villa que tiene 2 habitaciones. 2 habitaciones. Que es el terrenazo que tiene sembrado arroz, plátano, yuca, caña y azúcar. Exactamente. No, tiene como un campito de golf y una cosa. Entonces, la villa como tal, en los valores que yo estimé, no daba ni $1,000,000. Entonces, ahora hay que explicarle al cliente por qué él está asegurando eso, porque él entiende y muchas veces cuando son clientes porque extranjeros... a mí me costó 2 millones. Exactamente. ¿Sabes qué tú le recomiendas? Que pase el año póliza y luego le ajustas. O sea, no. Bueno, en este caso era por un tema de renovación y él quería verificar los valores. Ok. Y aprovechamos y lo verificamos. Pero, entonces, hay un tema y hay siempre como una arista aquí un poco complicada y es el corredor. Sí. El corredor muchas veces en ese momento brinca. Se desconecta. Claro, ¿Por qué? Porque entonces... Exactamente. Entonces, ¿cómo va a ser que tú siendo mi asesor me pusiste a pagar no sabe cuántos años para atrás Exacto. por 2,700,000 y Y ahora viene nunca Julio me y me diste dice que no es 2,700,000, es 900,000? Exacto. ¿Entiendes? Entonces, por ahí... eso fue que ese énfasis que es excelente comentario del valor comercial. Exactamente. Son cosas que uno a veces Exactamente. olvida. En los casos de los apartamentos, sí, yo le digo, mira, perfectamente se puede asegurar en eso, pero tienen que especificar en la póliza que es el valor comercial de la propiedad. Valor comercial. En caso de una vivienda, nunca es así, porque el terreno siempre va a ser de la persona. Sí, claro. Entonces ahí vemos por qué es importante establecer correctamente el valor asegurado. Exactamente. Eso es en el caso de las edificaciones. En el caso de las maquinarias, también. Y hay que explicarle al cliente las razones. Y las razones fue la que dije hace un momento, pero lo voy a explicar un poco con una ilustración. Dale. Hay veces que yo he ido a hacer inspecciones de riesgo donde me dicen un valor asegurado de una planta. ¿Qué pasa? Suponiendo, es una planta que está muy vieja y se ve que está muy maltratada. Sí. Entonces, yo les recomiendo o le digo al corredor, mira, no vale la pena tú asegurarla por lo siguiente. Es una planta de 100 kilos. Si la planta, como el valor correcto de asegurar la planta debe de ser el valor a nuevo, una planta de 100 kilos, estoy suponiendo valores, no sé, Sí. no es que sea así, me cuesta $1,000,000, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esa planta está tan deteriorada que cualquier pérdida parcial va a superar el 70% del valor. Fácilmente. Entonces, el ajustador siempre se va a ir por una pérdida total. Entonces, ya esa máquina depreciada en el mercado cuesta, por decirle un número, $300,000. Entonces, yo tengo que asegurar la máquina en $1,000,000. El cliente que la aseguró en $1,000,000 porque tu asesor le dijo, dice, pero yo voy de cachú, cuando la máquina se me dañe, me van a dar una máquina de $1,000,000. ¿Entiendes? Entonces, 300,000 menos deducible, menos depreciación. El ajustador ve una pérdida, es una pérdida parcial porque se le dañó el motor. Sí. Pero, ¿qué pasa? Esa reparación tiene que ser un motor nuevo, de esas condiciones, y la reparación va a costar $500,000. Entonces el ajustador dice, bueno, no, eso sobrepasa el 70% de la pérdida, o sea, del salvamento. Entonces yo me voy por pérdida total. Entonces, como me voy por pérdida total, me voy al valor real de la máquina y me da $300,000. Eso es lo que yo te voy a pagar. Una pérdida total por $300,000. Menos el deducible. Menos el deducible. Entonces te quedan $250. Entonces el cliente en ese momento se molesta. Bastante. ¿Por qué? Porque el cliente me dice, pero eso no fue lo que tú me dijiste desde el principio. Entonces por eso es muy importante determinar los valores. Ahí es que vienen los desconocimientos. Por eso es que hay que buscar profesional en cada área. Exactamente. Sí, de ahí que salen los comentarios que el seguro me engañó, que el seguro no sirve. Exactamente. Porque entonces, hay desconocimiento. Muchas veces quien tiene que velar por eso es el corredor. Sí. Y el corredor no le gusta meterte en esa lista, sino dime los valores, yo te voy a asegurar con eso. No termina de decirle al cliente lo que tiene que decirle, y entonces ahí viene el problema. Eso va de la mano, y siempre menciona a Gabino, saludo a Gabino, que lo mencionó en una de sus intervenciones, el tema del infraseguro. Desde tu punto de vista como ingeniero y tasador, ¿cuál es bueno, es verdadero lo que él dijo, pero
¿cómo hacemos énfasis en saber qué tan grave podría ser tú tener un infraseguro o un supraseguro? Mira, muchas veces, exceptuando las villas, porque las villas tienen un trato específico por la gente que la tiene, o sea, por el poder adquisitivo que tiene la gente. Que tú le dices que tiene que asegurar 3 millones y te lo va a asegurar sin problema. Normalmente lo que hay es infraseguro. Entonces, también en ese momento tú tienes que verificar los valores correctos para saber si le dices al cliente si es correcto o no asegurarlo. Porque el cliente me dice, no, yo quiero asegurar 1 millón de pesos en edificación, 500,000 pesos en mobiliario. Entonces, si tú sabes que eso tiene un infraseguro tan alto que al final el cliente va a quedar insatisfecho cuando ocurre el siniestro, entonces reoriéntalo. Dice, mira, tú tienes una estructura bastante sólida. Yo entiendo que para que esto se caiga, por decirle algo, debe de haber un ciclón o un evento categoría 8 y posiblemente no tenemos ninguno de nosotros aquí. Entonces, no lo asegure. Tómate ese riesgo y usa el valor que tú tienes en la edificación en el mobiliario. Porque puede haber un incendio mucho más fácil que se caiga o un robo. Entonces, si tú tienes esos recursos, porque los recursos son limitados muchas veces, hablamos de presupuesto, entonces es saber dónde tú lo vas a poner o cómo tú lo vas a poner y explicarle al cliente el tema del infraseguro para que el cliente esté consciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, si el cliente está consciente de eso, no te va a tener un problema. Entonces, decir, mira, yo solamente puedo llegar hasta ahí. Si a mí me ocurre un siniestro, yo prefiero por lo menos salvar esto, porque exactamente, porque con eso yo puedo comenzar, me queda un poquito de inventario y yo me mudo aquí al lado y comienzo de nuevo, que no tener nada. Perfecto. El problema está cuando tú no se lo dices al cliente y le haces las aclaraciones y los ejemplos que él entienda el problema del infraseguro. No, y que muchas veces yo lo he oído de colegas que he estado en conversaciones y que incluso a veces hasta hacen los ejemplos, que está mal que lo hagan porque está mal. ¿Por qué? Porque el cliente le dice, sí, yo aquí tengo, el furgón eran 3 millones y ahí hay como 500,000, pues asegúrame 3 millones 500. Él sabe que el furgón tiene 3 millones, pero el como 500 te da un índice de que él no sabe lo que tiene y que puede venir un problema más adelante. Y entonces, muchas veces el corredor te dice que es preferible no tener algo que no tener nada. Mentira. Así no, claro que no. Es preferible no tener nada que tener un disparate. Tener algo incierto, claro. Entonces, tu trabajo es ese, o sea. Sí, porque del disparate estoy pagando primo. Sí. Claro, entonces después viene el problema. Entonces, lo que tú tienes que aclararle. Tú puedes asegurar ese valor, porque yo no te estoy diciendo que sea un disparate lo que tú estás asegurando. Sí, porque puedes darle todo el parámetro. Cómo lo estás asegurando. Determinar los valores reales y saber dónde lo vas a poner. Yo creo que esta inquietud que yo tenía, cuando me comentaste del tema, yo creo que esa pregunta va dirigida a usted, distinguido. Sí. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, aquí. ¿Se podría modificar el valor asegurado después de contratar la póliza? Claro. Claro que sí. Ok. En cualquier momento. ¿Sabes por qué? Pero no hay que esperar un año póliza, nada de eso. No, ¿tú sabes por qué? Porque tú tienes una edificación ya hecha, comprada, nítida, te mudaste, pero tú empezaste a hacer remodelación. Tú hiciste una piscina, agrandaste una habitación, pusiste un gazebo, hiciste una verja perimetral. Todo eso encarece tu costo. O sea, pero tu tengo inversión. que probar a la aseguradora. Entonces, exacto. Pero yo digo que me equivoqué de valor, fue. Si no, tú dices, mira, no, recordé, para eso existe una tasación, para eso está Julio, que te dice, mira, realmente se indicó un valor X, pero mira las consideraciones aquí del informe y realmente el valor es mayor. Porque en el momento del siniestro se va a evaluar todo lo que hay. Exacto. ¿Y qué ocurre si el asegurado no actualiza el valor durante varios años y después puede probar que estaba supraasegurado, por ejemplo, y nunca llega el siniestro? ¿No hay devolución de prima, nada de eso? Sí, ahí se puede devolver prima. Puede haber, sí, ¿no? Claro, la aseguradora te puede devolver primo. No sé si algún periodo retroactivo, a lo mejor no, pero en el periodo sí. En el año de póliza. En el año de póliza sí. Ok. No, estamos aquí aprendiendo, usted sabe. No, y todas las preguntas son válidas. Claro que sí. Claro que sí. En el caso de los siniestros, Julio, hoy Julio, me fue una S ahí. Sí, agárrala. En el caso de los siniestros, no de vehículos, porque vehículo es muy, muy común. Riesgos generales. La documentación que se solicita, ¿qué tan complicado puede ser el papeleo, el soporte que uno tiene que dar? ¿Qué proceso se sigue? No. De cualquiera de los ramos que te suban. Los procesos normalmente son normales. O sea, valga la redundancia. Sí. Lo que pasa es que muchas veces el cliente lo complica o el suscriptor lo complica. Porque se supone, y ahí también viene
los riesgos morales y tú verificas si el cliente quiere o no quiere, o si tiene la información o no. Sí, si tú si tienes está todo por la ocultando. regla, perfectamente tú vas a conseguir todo lo que te están dando. Ok. Porque una de las cosas que puede a lo mejor la aseguradora pedir es una tasación. O sea, Sí. bueno, una tasación orientada al seguro. Porque no es lo mismo una tasación comercial, por lo que acabo de explicar anteriormente. En una Exacto. tasación comercial hay depreciación, porque el valor comercial, el valor actual de algo es su valor de reposición menos Venga. la depreciación más el valor del terreno. Sí. Entonces, en el seguro no interviene el valor del terreno Del terreno. ni interviene el valor de depreciación. Entonces, son diferentes. Hay que especificar el objetivo de la tasación para tú tener el valor correcto, Ok. porque muchas veces no es claro. Entonces, por eso cuando yo voy a hacer un avalúo, yo le pregunto cuál es el objetivo final para saber cómo lo voy a orientar. Entonces, por ahí se puede determinar el valor. Sí, claro. Entonces, las otras documentaciones son documentaciones sencillas, porque en algunos casos ni siquiera te piden nada. O sea, tú vas a asegurar una edificación que ya está hecha, no tiene que ver nada con todo riesgo de construcción ni demás, y te ponen el monto. O sea, tú quieres asegurar 2 millones de pesos por mi casa y te ponen el punto. monto. O sea, no te piden nada contractual para tú determinar eso. Ok. Al momento del reclamo sí te solicitan Exactamente, en el momento la del reclamo, validación. entonces te piden muchas cosas que tú dices, pero yo no sabía eso. Entonces ahí viene de nuevo el tema del corredor. El corredor debe de saber cómo orientar a su cliente para que esté preparado ante un siniestro, con eso que está presentando al principio. Sí. No, y el caso Excelente. que tuvimos que contratamos a Julio, el cliente dice, no, yo nunca he tasado eso. La última tasación que fue hace que sé yo cuántos años, de verdad, y tú andas así por la vida. Julio, nada, te agradezco tu tiempo, de verdad que sí, pero te volvemos a comprometer en 2 episodios que me surgieron ahora mismo por acá. Yo quiero hablar de lo que es la inspección Sí. del riesgo Ok. y también quisiéramos que después tú vengas. No le vamos a pedir que venga con el uniforme de bombero tampoco, pero Sí, porque quiero hacer algo. Eso pesa. Quisiéramos hacer algo de lo que, desde el punto de vista, como tú bien dijiste ahorita, que estudiaste el fuego, o sea, lo entendiste, cómo proviene, cómo yo puedo ver si hay un fraude, cómo yo puedo ver si en tal almacén yo pues provoqué ese incendio adrede o, ¿verdad? O de manera Sí. para lucrarme de una aseguradora, todo ese tipo de temas lo vamos a hablarlo adelante, para que por favor vuelva a acompañarnos por aquí, porque podemos sacarle mucho provecho al señor Julio. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Perfecto, Entonces- perfecto. Muchísimas gracias. Siempre estaré por aquí De verdad a su que- requerimiento y ayudando a los clientes a entender muchas cosas que a lo mejor no entienden o no se lo explican de la Sí. manera correcta. Y que el mismo corredor quizá no lo desconoce, pero lo pasa por alto a veces. Sí. Lo bueno de este contenido es que se queda acá en YouTube y que cualquier cosa también, y me ha pasado ya, tú puedes decir, mira, estábamos hablando de fianza, y yo te puedo decir, mira, pues ve al podcast de No Riesgo y en tal capítulo, pues ahí tiene a Vicente Exacto. González hablando, pero tengo también hablando de los valores asegurados, lo importante de no infrasegurar o suprasegurar, pues ahí estaba Julio Vázquez con nosotros y así Exacto. sucesivamente. Es un contenido que se queda ahí y te puede Dar soporte. sí, a y te cualquier evita momento. tener que explicar de nuevo y así también los views caen aquí. Sí, perfecto. Hermano Luther, un placer igual, de Julio, verdad, usted a sabe. Julio. Y decirle a todos ustedes que la prevención de riesgo es una decisión inteligente. Eso así. Bye, bye. Bye, bye.